Bueno, y ahora vamos a ver un poco esto de cuáles son esos juegos que nos inspiran o qué pensamos acerca de lo que vimos en el resto del mundo, en Latinoamérica, en nuestro país. Nosotros en el laboratorio de Pacapaca, en el Mini Lab, hicimos trabajo de campo en el año 2020 y bueno, nos aproximamos bastante a las transformaciones actuales de los consumos culturales de los chicos. Informe que les voy a subir a la web para que lo puedan leer y no sea algo tan largo. Igualmente yo voy a dar en una última y final charla esas informaciones que surgieron del campo y qué pasa con los videojuegos de mercado fundamentales que están totalmente en la vida, instalados en la vida de las nuevas infancias y las infancias actuales. Pero queremos buscar maneras de proponer otros juegos, otros videojuegos para las infancias actuales que cambien un poco las mecánicas de juego, que propongan otras alternativas de mecánicas de juego, de opciones predeterminadas, de eso con lo que juegan, de los sentidos que promueven, etc. Para esto les vamos a mostrar, igualmente todo esto va a estar online porque no voy a dedicar el tiempo exclusivo en toda esta charla virtual de entrar a cada uno, pero les voy a contar qué hay para que ustedes después hagan el recorrido tranquilos. Entonces, por un lado habíamos pensado en el Exploratorium de San Francisco. Hay muchos juegos que tienen que ver con jugar con las ilusiones, ¿no? Estos serían un poco los objetivos: jugar con las ilusiones, imaginar lo imposible, jugar con el sinsentido, abrir espacios para nuevos sentidos, para múltiples sentidos, jugar, mover el cuerpo, el desplazamiento, que el juego habilite al movimiento corporal, que la interactividad sea sin soportes digitales necesariamente, el movimiento es interno del cerebro y es externo al cuerpo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Jugar con el humor de los sentidos múltiples de una imagen, jugar con la decepción, jugar con los puntos de vista, insertar la trama en una experiencia, ¿no? El Exploratorium tiene esta dinámica de jugar con imágenes que depende de dónde te ubicas, van cambiando el sentido. Y es interesante esto de las ilusiones. La decepción es en sentido de humor, por supuesto, es la negación de alguna manera de la certeza inamovible sobre lo que vemos y cómo eso se relaciona con nuestro propio movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces acá les muestro algunos ejemplos que tiene que ver con cómo ubicarse respecto de la pantalla y cómo van cambiando esas cosas que vemos y cómo jugar con esto, ¿no? ¿Cuántas patas tiene el elefante? Habría que pensar las franjas etarias, obviamente. Pero son de descubrimiento, pero sobre todo de cuestionamiento de lo que imaginamos a primera vista, ¿no? De lo primero que nos viene, ojo, no, después hay otras cosas. Estos son todo tipo de collage con armado con microimágenes que van armando una figura más grande, que también es interesante como mecánica, como modo de armar y de configurar. Eso, el branding funciona muy bien. Arriba y abajo, ¿no? Los píxeles, los retratos con diferentes objetos, las imágenes en movimiento, cómo van cambiando según el movimiento del cuerpo, los colores. Todo esto existe también digital. Yo se los estoy mostrando en imagen fija, pero en las URLs pueden acceder a todo. El juego con las sombras, que es también interesantísimo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, en el listado de juegos que les ofrecemos como inspiradores, algunos son juegos y algunas son
simplemente potencialidades expresivas actuales, eso que habilita la tecnología contemporánea, que es lo que nos interesa desarrollar, promover, etcétera, como la inteligencia artificial, por supuesto. Hay un proyecto muy interesante de la National Film Board que se llama Agents, Agencia, que es para niños y que justamente va a jugar con la inteligencia artificial, pero hay otras formas de usar esa potencialidad expresiva que se las ponemos ahí. Por supuesto que si es un Deep Dreamer Generator es una aplicación mucho más grande, ¿no? Pero es para que todos estemos al tanto de cuáles son esas potencialidades expresivas actuales y ver qué nos interesa usar de ahí. La poesía visual es otra de las cosas que nos parece sumamente interesante. La música y videojuegos, o sea, toda la cantidad de desarrollos que hay de música pensada específicamente para videojuegos. Las ilusiones ópticas es lo que acabo de mostrar del Exploratorium de San Francisco. La exploración en general también está en lo que se llama Interactive del Exploratorium, un área de interactividad. El uso del micrófono como comando, ¿no? Soplar con el mic, hacer burbujas con el mic, soplar piñatas, o sea, pinchar piñatas, ver cómo podemos usar ese micrófono. La música expandida, el sonido 360, ahí les pusimos muchas referencias de algo que se llama Audio Games, que es de Barcelona, de la experimentación sonora, que también nos parece sumamente interesante hacer la articulación con los espacios reales de eso que promueve el videojuego, por ejemplo. La realidad aumentada, que la conocen ustedes mejor que yo, pero nosotros hemos realizado algunas experiencias, pero es sumamente interesante. Los hologramas, la exploración audiovisual 360, la cámara 360, el ojo de pez, el arriba y abajo de la mirada del dron, todas esas cosas nos interesan como potencialidad expresiva. El web art, que es un poco lo que veíamos con ilusiones en imagen fija, pero que después se puede hacer de todo con la programación. Simulación virtual, claramente. El Magic Lab, que es un laboratorio de magia y cibernética, que es muy interesante, es muy llamativo lo que hacen, que ahí hay una relación entre la magia y la ciencia, ¿no? La magia desarticula, o sea, desaparece esa desarticulación con la ciencia, porque acá hay magia y hay ciencia, al mismo tiempo hay una explicación. Zona Gaming es un espacio de juegos también en Barcelona, de un espacio que trabaja con videojuegos, con serious games, con juegos serios o con compromiso social. El Games Art también son lugares de referencia que son de los mismos espacios. Los Juegos del Común también de Madrid y Barcelona. Libros interactivos, que nos encantan, los libros interactivos nos parecen sumamente bonitos como para producir. La fanfiction, claramente, creemos que es un gran espacio para, sobre todo, la franja de los más grandes, en nuestro caso. La imagen generativa, también, por ejemplo, hacer cuentos que sean producidos en parte por las infancias y en partes por la inteligencia artificial, de manera generativa. ¿Qué podría pasar ahí? Y les pusimos lugares en el mundo de referencia que trabajan la tecnología digital desde, para nosotros, puntos de vista interesantes, ¿no? Son lugares de referencia de los premios internacionales de contenidos de calidad educativa e interactiva. Les pusimos algunos recursos de programación de software no privativo para los que quieran o les interese. Compartimos el videojuego que hicimos nosotros, que es Inventar, que nos parece que es lo último, que está muy bien. Compartimos una aplicación de Ange Potier, que es un artista francés que tiene un viaje exploratorio muy interesante, véanlo. Les compartimos también las referencias de Laura Palavecino, que es una artista argentina que trabaja juegos de exploración destinado a las infancias y con mucha fantasía, imaginación, etcétera. Entonces ahí hay algo muy fuerte, interesante.
Les compartimos también los juegos experimentales propuestos por el mercado, pero son experimentales igual, ¿no? Hay una propuesta interesante ahí, por supuesto son de mayor envergadura, pero es interesante para ver las experiencias de exploración. Y compartimos algunos juegos del último premio del Prix Genex Japón, que justamente evalúa proyectos digitales interactivos de calidad que nos parecían interesantísimos. Compartimos el laboratorio de Luna como espacio que es en Brasil, como espacio de laboratorio, que es muy interesante también. El espacio de Minisitio de Árida, que es otra serie de Brasil. Momento, que se me fue la... Compartimos un premio que ganó en el Prix, esto fue creo que en el Prix Genex de Alemania o en el de Brasil, no me acuerdo, Timo the Game, interesantísimo también, destinado a niños y niñas. Amal, un libro interactivo, también Brasil, muy interesante. Oniria, otro juego de experimentación. Bugados, también juegos, minijuegos como los que hicimos en el canal, asociados a una serie. O Show da Luna, otros juegos asociados al show de Luna en Brasil. Viajeros del Pentagrama, también interesantísimo lo que hacen con esa propuesta de juego. True and Tales, que es sobre emociones, verdades y falsedades, y los juegos de la PBS norteamericana, que también son muy interesantes, son minijuegos, y bueno, y acá tenemos un montón y tienen un montón para indagar y ver si algo de esto los inspira y los ayuda a crear. Bueno, creo que eso es todo. La próxima y la última mini va a ser sobre el Minilab y lo contemporáneo.